creo que es muy importante ser conscientes que si no son esos sueños, esas propuestas enamoradas, las que nos unen por el cambio, va a ser el miedo al espanto. Y no hay que olvidarlo, así que más vale enamorarse de alguna. Carlos, de alguna propuesta, digo. Carlos Alberto, una reflexión de cierre. Yo no puedo tener una propuesta para el caso argentino, porque por supuesto no lo conozco muy someramente, pero sí participé en una oportunidad en un seminario muy interesante, uno de los más interesantes que he estado en mi vida, con distintas personas que habían formado parte de grupos que habían hecho la transición en sus países. Grupos que habían cambiado a Singapur, que habían cambiado a Chile, que habían cambiado a Israel, que habían cambiado. Distintos países que pasaron de un modelo de Estado a otro, unas veces por la violencia, otras veces por la persuasión, es decir, había todas las posibilidades. Unas veces con un líder carismático importante, otras veces con un grupo. Lo que me pareció entender de esa experiencia, fue muy interesante, es que tiene que haber un grupo. Ese grupo tiene que tener la decisión de llegar al poder. Y hacer los cambios se hacen desde el poder. La idea ingenua de que los cambios se hacen desde la base, no. Los cambios se hacen desde el gobierno, desde el poder. Y para que funcionen en el tiempo, tienen que tener éxito y tienen que estar bien hechos. Y una vez que eso ocurre, entonces la sociedad, que tenía unas percepciones distintas, cambia su modo de ver las cosas. De alguna manera eso lo vi yo en España. Yo viví 40 años en Madrid desde 1970 hasta hace 2 años. Y participé muy activamente en la transición española, vinculado a los grupos liberales y desde una posición muy subalterna, pero participé con mucho entusiasmo. Y yo vi ese fenómeno que describiste también, de cómo todos los grupos políticos hicieron concesiones, cómo la derecha admitió al Partido Comunista, cómo el rey se sentó, hay una reunión memorable entre el rey y Felipe González, donde el rey le plantea a Felipe González, le dice: yo para reinar necesito que los socialistas existan y la posibilidad de que tú llegues al poder, y tú, para poder tener un gran partido socialista, necesitas que yo sea el rey de España. Y todos hicieron concesiones y todos se movieron, porque todos tenían un incentivo para moverse. No había posibilidad de integrar la nueva autoridad después de la desaparición del caudillo si todos los grupos no concedían. Los comunistas dejaron de ser leninistas, los socialistas dejaron de ser marxistas, la derecha dejó de ser autoritaria, la monarquía se sometió a la autoridad del Parlamento, la Iglesia Católica cedió espacio a otros grupos religiosos y se produjo el milagro de la transición en lo que nadie creía. Porque Franco se murió convencido de que, como él hablaba de los fantasmas interiores de los españoles, destruirían cualquier cambio. Pero había un grupo, y es la clave de lo que yo me pareció ver en aquel seminario sobre las transiciones. En todos los lugares en donde eso ocurrió, un grupo de gente decidida a llegar al poder, cambiar las cosas con principios, con una idea clara de lo que iban a hacer, que después le iban ajustando a la realidad, pero con una idea clara de lo que iban a hacer, y estaban obligados a tener éxito. Estaban obligados a hacer las cosas bien. Porque si hacían las cosas bien, aquí, por ejemplo, en este país, por lo que yo estoy escuchando y por lo que he visto y por lo que he leído, hay una percepción general que va en contra de las ideas de la libertad. Porque son 70 años, o 50, o 60, de adoctrinamiento y de un discurso político que es contrario a la libertad personal, y que además fortalece las posiciones estatistas que más daño hace. Pero eso también era verdad en España. Y sin embargo, el hecho de que la democracia, el Partido Socialista cuando muere Franco tenía realmente 100 miembros activos, era todo lo que tenía. El Partido Comunista eran unos tipos más organizados, pero eran 4 gatos. Pero el éxito de la democracia, el éxito de que el sistema funcionara y que la gente de pronto descubrió que podían pasar de ser súbditos a ser ciudadanos
y los funcionarios pasar de ser los mandamases para convertirse en servidores públicos, esa transformación fue suficiente. Y además la gente vio ilusión y posibilidad de prosperar, y eso fue suficiente para cambiar la visión de la... Por eso, por ejemplo, en medio de la crisis actual en España, a nadie se le ocurre plantear la estatización de las empresas o el control, darle más control. La gente hace un juicio correcto. El que se ha equivocado es el Estado. Y el que ha gastado irresponsablemente es el Estado. Es decir, el juicio ya está permeado por una visión objetivamente favorable a la libertad y a las ideas liberales. Eso puede ocurrir aquí, pero para que eso ocurra aquí tiene que haber ese grupo decidido a llegar al poder, decidido a hacer el cambio, con una decencia fundamental. Quizás en la década de los 80 eso se pudo hacer y no se hizo. Quizás en la década de los 90, los 90 realmente nunca imperó esa manera de ver la política o las relaciones entre la sociedad y el Estado, sino que imperaron fueron medidas coyunturales sueltas, sin ninguna convicción detrás de eso, y eso pues tenía que fracasar. Así que constituyen ese grupo. Me dio mucho gusto ver ese grupo de jóvenes liberales, libertarios, llenos de ilusiones, porque todos los que han llegado al poder y han hecho los cambios alguna vez fueron jóvenes ilusionados sin aparentemente ninguna posibilidad de hacer las cosas. Y finalmente las hicieron. Le voy a dar la palabra a Agustín para que cierre el acto. Antes les quiero agradecer a todos ustedes las decenas de preguntas. En auditorios con 3.000 personas he moderado las preguntas y respuestas y no he tenido tantas preguntas como ustedes. Y gracias por haber inspirado un debate donde espero que todos hayan pensado o dicho cosas que no hayan dicho nunca antes. Muchas gracias. Simplemente me quiero agradecerles a todos los participantes, a los que vinieron a escuchar y sobre todo a los oradores y a Carlos Alberto, que vino de muy lejos, y de contarles una excelente noticia, que viene con una pequeña mala noticia. La excelente noticia es que el año que viene vamos a hacer mucho más que este año, es decir, vamos a hacer más videos, vamos a hacer más trabajos de políticas públicas, vamos a hacer seminarios, vamos a seguir dando charlas en las universidades, estamos recorriendo el país y también estamos viajando al exterior, y además eso nos va a costar un aumento del presupuesto de un 20%. La excelente noticia es que ya tenemos esa plata. Que están los bolsillos de ustedes. Con lo cual, lo que les digo es que tienen allí una carpeta y tienen una página donde pueden sumarse, una planillita donde pueden sumarse a Libertad y Progreso. Libertad y Progreso no somos los que estamos en el staff y trabajamos con esto, sino que también son todas las personas que colaboran para que esto sea posible. Muchas gracias.